Al gran director de orquesta, Leonard Bernstein, le preguntaron en una ocasión cuál instrumento era el más difícil de tocar. Él pensó por un momento y respondió: el segundo violín. Puedo conseguir muchos primeros violines, pero encontrar a alguien que toque el segundo violín con entusiasmo, eso es un problema. Y si no tenemos segundo violín, no tenemos armonía. El deseo de ser el primero en todo es un problema que se manifiesta en todas las áreas de la vida. Vemos esos efectos en la política, en los centros de estudio, en la familia, en el tránsito, en las filas y hasta en la religión. El carácter de Diótrefes no está lejos de nosotros, sino más bien siempre presente a las puertas del corazón de cualquiera. Juan dijo de Diótrefes: al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. El Evangelio de Marcos narra una ocasión cuando los apóstoles, pensando que Jesús no se estaba dando cuenta, comenzaron a discutir entre ellos cuál iba a ser el mayor. ¿Nos imaginamos nosotros esta escena? Los discípulos de Jesús, los que habían estado con Él, aquellos que estaban siguiendo al hombre más humilde, estaban luchando por ser el primero entre ellos. Podemos imaginar los argumentos que utilizaron. Uno diría que debía ser el mayor por cuanto él fue el primero en encontrar a Cristo. Otro argumentaría que él había sido el más religioso en el pasado y eso le daba cierta preeminencia religiosa. Y otro expresaría que era el más inteligente o el de mayor amistad con Jesús. Y era una situación que estaba creando inquietud espiritual y desunión entre ellos. Cuando Juan y Jacobo le pidieron al Señor que les permitiera uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda suya en la gloria, los demás se enojaron en contra de ellos, muy posiblemente porque se le habían ido delante. Y Cristo, que lo sabía todo, les hizo una pregunta: ¿qué disputabais vosotros en el camino? Y esta pregunta debió venir sobre ellos cargando su conciencia por lo que estaban discutiendo, porque dice la Escritura que ellos se quedaron callados. Cristo hizo la pregunta y ellos no respondieron palabra. Y Él dice entonces, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El camino para hacerse grande en el reino de Dios es hacerse nada. El camino de la exaltación que dejó nuestro Señor fue el camino de la humillación. Mientras más grandes seamos en el reino de Dios, entonces más servidores seremos en su reino. Pablo también tuvo que enfrentar este problema con la iglesia, y de manera particular con la iglesia de los filipenses. Todos eran grandes, todos sabían, todos eran importantes. No había nadie que lavara los pies de los demás, como no lo hubo cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos. Nadie quería hacerlo hasta que vino el Hijo de Dios y lo hizo. Y esta amada iglesia en Filipos tenía muchas buenas cualidades, pero había algo que amenazaba con su unidad, y era que cada quien quería que los demás se acomodaran a su manera de ver las cosas y de vivir la vida. Que los demás piensen como yo, que los demás sienten como yo. Ese espíritu estaba separando a los hermanos que debían estar unidos y poniendo desafecto donde debía haber amor entre ellos. El orgullo había penetrado, un mal general en la iglesia, y por eso ahora Pablo lanza una exhortación insistente a mantener la unidad en la congregación y les urge a cultivar el requisito imprescindible para el mantenimiento de la unidad en una iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Ciertamente no entraremos esta noche en el versículo 5, pero si en la voluntad del Señor, si Él nos permite, lo veremos en la siguiente ocasión. Por ahora leamos los versículos del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Pablo nos muestra aquí, en este pasaje, que la humildad es el requisito indispensable para mantener la unidad de la iglesia. Y veremos el pasaje tratando de contestar la siguiente pregunta: ¿cómo opera la humildad en nosotros de tal manera que cooperemos con la unidad de la iglesia? ¿Cómo opera la humildad en nosotros de tal manera que cooperemos con la unidad de la iglesia? Y nuestro primer punto para dar respuesta a esa pregunta es: la humildad eleva la visión que tenemos de los demás. La humildad eleva la visión que tenemos de los demás. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La Biblia de las Américas lo traduce diciendo: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Los puritanos tenían un patrón para tratar con las almas de los hombres, por el cual fueron llamados doctores del alma. Ellos trataban de identificar el mal para luego dar el remedio. Y lo que Pablo hace aquí en esta porción es precisamente eso. Identifica el mal de la desunión, del desacuerdo, de la vanagloria, del orgullo, y entonces procede a traer la medicina y el remedio con que luchar con ellos. Él les dice por eso, en primer lugar, negativamente, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y luego positivamente, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Pablo anhela con todo su corazón la unidad entre ellos. Y para hacerlo presenta el mal, la enfermedad que puede echar a estropear, a perder la unidad de la iglesia, y luego trae el remedio de esta enfermedad. Y si ellos iban a ser de un mismo sentir, de una misma forma de pensar, el requisito estaba allí, la humildad entre ellos. Un requisito indispensable. Presentándolo entonces negativamente, no debe haber egoísmo ni vanagloria. Obviamente hay un énfasis aquí en este pasaje. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Dice alguien, el mandamiento prohíbe solemnemente el hacer cualquier cosa con tal meta. No importa cuáles sean nuestros logros en lo intelectual, en fortaleza física, en habilidad musical, en elocuencia o canción, en el vestir, en el mobiliario o en la religión. El yo no es el primero. El egoísmo no debe ser la motivación. Probablemente no hay otro mandamiento en la Biblia que tenga un alcance más amplio que este, o que toque más puntos de la conducta humana si es justamente aplicado. ¿Quién hay que pase un solo día sin en algún aspecto desear mostrarse a sí mismo? ¿Qué ministro del Evangelio predica que nunca haya deseado exhibir sus talentos, elocuencia o aprendizaje? ¿Cuán pocos hacen un gesto que no sea con el deseo de mostrar la gracia o el poder con que es hecho? ¿Quién en una conversación está siempre libre de un deseo de mostrar su inteligencia o su poder de argumentación o su habilidad para replicar? ¿Quién toca el piano sin desear la alabanza? ¿Quién truena en el Senado o va al campo de batalla, construye una casa o compra artículos de vestir, escribe un libro o hace una obra de benevolencia sin estar influenciado por ese deseo? Si se quitara de la conducta humana todo lo que es hecho por contienda y por vanagloria, ¿qué porción más pequeña quedaría? Hermanos, ciertamente este comentarista ha dado en el punto. La motivación del egoísmo, de la vanagloria y de la contención está muy cerca de nuestro corazón. Es imposible, es equivocado acercarnos a esta porción de la palabra del Señor sin nosotros abrir nuestros corazones delante de Dios y decir: Señor, hurga allí y muestra la condición, la realidad de nuestras almas. Crecer en humildad es querer cada día más que el crédito se lo den a otro y no a sí mismo. Eso es crecer en humildad. Y este egoísmo del que Pablo habla aquí cuando habla de esa contención, se refiere a aquel que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganar dinero. Es la idea original de esta palabra.
Es la persona que a costa de lo que desea o procurar la ganancia, él está dispuesto a llevarse por delante a quien sea. La segunda palabra, la palabra vanagloria, habla de causar contención, perturbar las aguas, no por amor al problema en sí, no es alguien que ama el problema de manera particular, sino que él aún está dispuesto a producir contención con tal de él hallar alguna preeminencia de por medio. Es el tipo de persona que tiende a causar los problemas con el fin de preservar el primer lugar en la mente de los demás. O sea, si yo logro después de la discusión quedar como el primero en la mente del otro, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. La batalla, dice John Eadie, incansable por ser el primero. No importa qué oposición encuentre, ni qué sentimientos o intereses sufran, es lo que esta palabra está comunicando. Es la vanagloria, una gloria hueca. Es como que alguien esté mirándose en el espejo y empiece a alabarse por todo lo bueno que él tiene. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Eso es una vanagloria. Pues es lo mismo cuando hacemos cualquier cosa para promovernos a nosotros mismos. Es una vanagloria. ¿Quién es un contencioso? No necesariamente debemos pensar en una persona contenciosa como alguien que vive gritando de una manera fuerte y airada. La idea aquí es cualquiera que por motivos egoístas impide la unidad y la cohesión entre los hermanos. Cuando alguien cree siempre que él piensa lo correcto acerca de las cosas, ahí hay una persona contenciosa que siempre propone las mejores opciones, que ofrece argumentos irrebatibles y que considera que el que difiere con él tiene falta de sabiduría, y si se le opone en cuanto a su opinión, esa es una obstinación imperdonable. Cuando hallamos eso, estamos frente a una persona contenciosa y vanagloriosa. Y dice la Escritura en Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. Pero dice, es una ley. El soberbio produce contienda. Donde hay una persona soberbia, allí se produce contienda. La vanagloria también produce contienda. Pablo describe el ambiente entre los Gálatas cuando él expresa, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El ambiente entre los hermanos era que se estaban comiendo. Si no se ladraban, se mordían. Y dice Pablo que el problema entre ellos era la vanagloria. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos. Ese es el mal, la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Y el problema de este mal es que quien lo tiene no se da cuenta. Quien tiene este mal no se da cuenta. Y así como el humilde no cree que es humilde, el orgulloso no cree que es orgulloso. Decía Martin Lloyd-Jones que si nuestra humildad no es inconsciente, entonces es exhibicionismo. No quiero ser desbalanceado en esto, porque el apóstol Pablo mismo dice, Dios que consuela a los humildes me consoló a mí. No es que ciertamente uno siempre tiene que decir, no hay nada de humildad en mí. Pues eso no tiene nada de espiritual realmente. Eso quizás lo que manifiesta es una actitud orgullosa. Pero el hecho es que una persona humilde reconoce todo lo que le falta, todo lo que le hace falta. Cuando creas que no eres egoísta ni orgulloso, es el momento en el que más debes procurar vestirte de humildad. Hermanos, la Biblia nos manda a vestirnos de humildad. Es una actividad consciente de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Procurar la humildad. No es algo que viene automático, es algo en el que nosotros tenemos algo que hacer. La Biblia nos manda a vestirnos de humildad. Ahí es un asunto de actitudes. La humildad, dice alguien, es aquella gracia que cuando tú sabes que la tienes, ya la perdiste. Hay algo allí, algo que trabaja en uno, que lo que le hace tener en mente es descender más, descender más, descender más. Porque si ya yo en un momento dado en mi etapa en la que estoy descendiendo, veo que he descendido bastante. Yo creo que aquí ya yo puedo ver algunos peces bonitos, no voy a profundizar más en este buceo. Entonces en ese momento ya tú estás subiendo realmente, estás enorgulleciéndote. Y la tendencia natural de nuestros corazones, hasta la hora de nuestra muerte,
será buscar nuestros propios intereses en egoísmo y vanagloria. Y demanda gran esfuerzo en la ayuda del Espíritu de Dios a actuar conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Decía Spurgeon, el orgullo es como las moscas de Egipto, ni todos los soldados de Faraón las podían sacar, y estoy seguro que ni todas las fuertes resoluciones, ni las aspiraciones más devotas pueden mantener fuera el orgullo, a menos que Dios, el Señor Todopoderoso, envíe un fuerte viento de su Espíritu Santo y lo barra de nosotros. Esto es un problema común. Hermanos, lo que quiero que veamos es que esto es un problema común, serio, pero que daña la unidad en la vida de una iglesia. Preservar la unidad de la iglesia demanda el nadar en contra de la fuerte corriente que hay en nuestro propio corazón, que siempre quiere alar hacia nuestro propio lado. Y cuando no procuramos quitar el mal de en medio de nosotros, la enfermedad del egoísmo se multiplicará en nosotros hasta podrir las células que nos mantienen unidos. Pero el texto también presenta este tema positivamente. Dice, antes bien, con humildad. Nada hagáis con estos motivos, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es la humildad el requisito para la unidad duradera. Podríamos enfocar la humildad desde el punto de vista de nuestra relación con Dios. Normalmente se enfoca desde esa manera. Y ciertamente somos criaturas minúsculas, completamente dependientes del Creador. Muy necesitados. Pero el punto de vista aquí en nuestro pasaje no es nuestra humildad en relación con Dios, es nuestra humildad en relación con los hermanos. Este es el punto que Pablo está mostrando aquí, con el trato con los demás. Y la Escritura tiene otro pasaje donde trata esto, como Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Precisamente enfocando Pablo también el tema de la unidad aquí en Efesios, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? ¿A qué nos llamó Dios? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos andar, caminar, conducirnos llenos de humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. De manera que nosotros vamos a estar involucrados activamente en lograr, mantener, preservar la unidad en la vida de la iglesia. Y para esto debemos andar en humildad y con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Es una palabra tras otra, como una hora tras otra, para mostrarnos cuál es la actitud que nosotros debemos tener a la hora de conducirnos en la vida de la iglesia. Si la iglesia va a andar unida, si vamos a mantener la unidad del Espíritu, vamos a andar con los frutos del Espíritu, manteniendo un carácter que sea propicio para guardar esta unidad. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Ciertamente, Dios tiene sus maneras para llevarnos a la humildad. Solo por el Espíritu de Dios podemos ser humildes. Y si no somos humildes en obediencia a su palabra, Dios nos humilla para que seamos humildes. Pero aquí en estos pasajes lo que quiero mostrarles, hermanos, es que hay una actividad consciente, cada uno de nosotros, por procurar este tipo de humildad del que Pablo está hablando. Dice el versículo 12 de Colosenses 3. Vestíos pues, aquí un mandato que nosotros debemos cumplir. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todos son rasgos familiares, o sea, familiares entre ellos, son de la misma idea. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿El vínculo de qué? El vínculo de la unidad en la iglesia. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El énfasis de nuevo en la unidad de la iglesia y el espíritu que debemos mantener los unos con los otros para poder lograr esta amistad, esta unidad.
Pablo sabía que si estas cosas no estaban presentes, la unidad no es posible de lograr en la iglesia. No es posible. Necesitamos esta humildad para poder permanecer unidos, para poder tener una misma forma de pensar, para poder tener un mismo amor, para tener un mismo sentir. Necesitamos la humildad de la que Pablo está hablando allí. Él nos va a explicar en qué consiste esta humildad y aún nos va a dar el ejemplo de nuestro Señor. Pero el hecho es que debemos estar conscientes de que sin eso no se puede. Sin esta humildad es imposible. Humildad. Pensar poco de nosotros mismos es el concepto de la palabra. Empequeñecernos en nuestras mentes. Muchas cosas podemos decir, de nuevo, repito, en cuanto a nuestra relación con Dios y el tema de la unidad, de la humildad, pero ese no es el tema. Nuestro deber de ser humildes no es un imperativo solo con respecto a Dios, sino también con nuestros hermanos. Algunos serían fácilmente llevados a un razonamiento de decir, claro, por cuanto Dios es Dios y está en los cielos, y yo soy aquí en la tierra, un gusano de la tierra, pues está bien, yo delante de Dios debo humillarme, pero que los demás no me llamen gusano a mí, que los demás no me llamen gusano a mí, y ahí entonces entra un inconveniente. Es una persona humilde delante de Dios que no puede ser humilde delante de las personas. Ese es el incongruente. Y lo que el tema que Pablo está tratando es la humildad en relación con los otros. El contraste es entre aquello que era la vanagloria y la contención que había mencionado al principio del versículo con el de la humildad. Es todo lo opuesto a aquello que causa esa contención y esa vanagloria. Esto es la humildad. La verdadera humildad disipa la autoimportancia que continuamente, constantemente quiere establecerse en contacto con los otros. El egoísmo nos urge a devaluar y a minimizar a todos los que nos rodean, mientras la humildad nos urge a preferir a los demás antes que a nosotros. Y la consigna de la vanagloria es primero, ser primero o nada. Pero el sentimiento de la humildad es la expresión de Pablo: soy menor que todos los santos. Soy el menor de todos los santos. ¿Cómo actúa entonces la humildad para poder nosotros trabajar la unidad de la iglesia? Considerando a los demás como superiores a él mismo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. Y nos explica, estimando a los demás como superiores, como más importantes que él mismo. Mientras el deseo de la gente es ser primero en todo, la directriz bíblica es que estimemos a los demás como primero que nosotros. Y hermanos, de nuevo nos encontramos con una frase que es fácil de entender y que nosotros podemos complicar en nuestras mentes para no aplicar lo que el Señor nos está mandando aquí. ¿Qué significa que consideremos a los demás como superiores a uno mismo? Bueno, hermanos, viendo el griego y observando todo, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que significa. No hay otra interpretación. No vamos a escapar de ninguna otra forma a lo que este pasaje está diciendo. La humildad trabaja y opera en nuestro corazón, meditando en nuestro corazón, proponiéndonos a pensar, a evaluar que el otro es más importante que yo, que el otro es superior a mí. Pablo está diciendo que la humildad se va a manifestar en actitudes y en acciones que reflejan que consideramos a los demás como superiores a uno mismo. En lugar de ver a los hermanos como un grupo de personas que están allí para servirme, los veremos como un grupo al que tenemos la oportunidad de nosotros servir. Son dos visiones completamente distintas. Fue por esto, en el contexto de los dones espirituales, que se nos dice que cada uno de nosotros no puede tener más alto concepto que el que debe tener de sí mismo, sino pensar con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Cada quien tenga un concepto adecuado de sí, y debemos recordar lo que éramos sin Cristo, y que lo que ahora somos, lo somos por la gracia de Dios. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 26. ¿Y por qué te escogió Dios para salvación? Ciertamente, aunque no me lo digan las Escrituras, algo había ahí. Algo había allí que movió a Dios a escogerme a mí y no al otro. Él no lo ha dicho, pero algo hay. Yo te voy a decir qué es lo que es.
Primero los Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mi amado hermano, yo no quiero ofenderte, pero dice la Escritura que tú has sido elegido por Dios, un privilegiado de Dios, por necio y por insensato. Eso es lo que traemos. Esa es la marca, eso es lo que busca Dios. A un necio en el que Él pueda exaltar su sabiduría. La sabiduría de cómo Él toma a un necio rebelde en su corazón y lo transforma en un objeto donde se manifiesta todo el poder del Señor, transformándolo en una criatura que ahora ama y obedece a Cristo. Cómo Él manifiesta y despliega toda su sabiduría y todo su amor, precisamente desplegado en una criatura que aborrecía la autoridad de Dios sobre sí. Y dice que Dios hizo eso para entonces avergonzar a los sabios. Los sabios están fuera de esta bendición divina y tú estás dentro, porque tú eres un don nadie que Dios ha querido, en quien Dios ha querido mostrar su gracia. ¿Para qué? Para que quien se gloríe en el Señor. Dios, Cristo nos ha sido hecho para nosotros, redención, santificación, justificación, etc. Mi humildad, dijo Lutero, no es tan insensata, decía él, sin embargo, como para hacerme deseoso de ocultar los dones que Dios me ha dado. Y esto trae una nota de balance en este punto. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que un jefe diga, bueno, yo debo estimar a los demás como superiores a él mismo. O sea, de manera que lo que los otros digan, eso es. Yo no soy jefe, los otros mandan. No. El jefe está allí para imponer el orden, etcétera. Pero hay una actitud que él puede de deferencia con la cual actuar hacia los demás. Le va a caracterizar al jefe la humildad con los demás. Y él tiene la autoridad en sus manos, pero la aplica con humildad. Todo padre tiene la autoridad en sus manos, pero la puede aplicar con humildad. Hay ciertas actitudes que se van a manifestar en la vida del creyente, de lo que podremos hablar un poco más. Pablo llegó a decir también, en nada he sido menos que los apóstoles eminentes, aunque nada soy. Pero dice, yo no he sido menor que los demás. Pero después dice, yo soy peor de los pecadores. Ahora, él no está menospreciando lo que Dios ha hecho por él. Él le atribuye la gloria a Dios. Pero ciertamente tiene una posición de apostolado. Y él utilizó su apostolado en las iglesias. Y él daba las directrices divinas como de parte de Dios. Y con esa autoridad él hablaba. Pero ¿qué implica esto, hermanos? Por un lado, los casuistas de antaño, dice Eadie, y muchos comentaristas, hacen referencia a la dificultad de formarse tal estima de los demás. ¿Es posible considerar a los demás como superiores a nosotros mismos? Pero dice él, pero la respuesta no es difícil. Si la pregunta es difícil, como, wow, es difícil considerar a los demás superiores, dice, la respuesta no es difícil. Todo hombre que conoce su propio corazón encuentra y debe encontrar mucho que le lleve a tener una baja estima de sí mismo. Y no puede decir qué gracias pueden estar albergadas en el seno de los que están a su alrededor. Pueden ser superiores a las suyas. Y el razonamiento es el siguiente. Yo voy a estimar a los demás como superiores a mí mismo, en el sentido de que son personas que pueden estar andando, mi hermano, con mucho más piedad que la que yo tengo. Porque cuando yo considero mi propio corazón, cuántas corrupciones, cuántas inclinaciones, cuántos deseos malvados, cuánta suciedad. Sin embargo, yo no sé lo que hay en el corazón del otro. Y debemos pensar de los otros lo mejor. Si actuamos de esta forma, yo voy a estimar a los demás como superiores a mí mismo. Esta es una manera de ver las cosas, dicen ellos. Puede haber conciencia de conocimiento y autoridad, pero a la misma vez una profunda convicción de que estas cosas vienen exclusivamente a través de la operación de la gracia del Espíritu de Dios en alguien indigno e impotente.
El Espíritu de Cristo nos va a guiar, no importa cuáles sean y cuán grandes sean nuestros poderes, ni cuán bello nuestro carácter en comparación con los poderes y el carácter de los que nos rodean, a esforzarnos aún así por servirles en amor, a ayudar y agradar a nuestro prójimo para su bien, para su edificación y a sobrellevar las cargas los unos con los otros. No importa cuál sea tu posición. Y lo que estos comentaristas han estado diciendo a este respecto, que he estado compartiendo, es que nosotros, hermanos, conocemos la maldad de nuestros corazones y debemos dar el mejor crédito a lo que pueda haber en el corazón de los demás. Y eso debe hacernos a nosotros humillarnos y considerar a los demás superiores. Ahora, yo me voy más lejos realmente a lo que estas personas han dicho. Aún si nosotros fuéramos perfectos, en nosotros lo que este texto implica es que debe haber una disposición de considerarnos servidores de los demás. Eso es lo que yo pienso, hasta allí es donde yo pienso que llega este pasaje. Cristo es perfecto y sin embargo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La actitud de Cristo, siendo perfecto Señor del cielo y de la tierra, fue la actitud de considerar a los demás superiores al mismo cuando Él se postra, toma allí el agua, el lebrillo y empieza a limpiar los pies de los sucios apóstoles. Él los estaba considerando como superiores a Él mismo. ¿Se rebajó la gloria del Señor? ¿Dejó de ser el Dios en alguna manera? No. Pero Él los consideró como superiores a Él mismo. Cuando Él vino y pasó por este mundo y estuvo sirviendo a los demás, consolando a los necesitados, ayudándoles en sus miserias, lo que Él hizo fue considerar a los demás como superiores a Él mismo. Él vino por este mundo dándole a los demás de todo, mientras Él no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Él consideró a los demás como superiores a Él mismo. Y si Él lo hizo así, mi hermano, ¿quién eres tú y quién soy yo para no estimar a los hermanos como superiores a nosotros mismos? Un esposo y padre no va a negar su posición de autoridad, vuelvo y repito. Sin embargo, ¿qué debes hacer? Servirles y amarles. No está en contra de la posición de un esposo el que sea él el que saque la basura de la casa. No, al contrario, eso es considerar a los demás como superiores a él mismo. Y aún en la vida familiar eso traería implicaciones bien buenas para mejorar las relaciones los unos con los otros. La autoridad, cuando tal hacemos, queda más establecida todavía. Si Él, por su poder y autoridad, no hubiese condescendido a hacerse hombre y a morir por nosotros, ¿cuál sería nuestra porción, hermanos? Pero qué bendición que lo hizo así. Y la idea del pasaje es que en la lista de necesidades pongamos a nuestros hermanos primero que nosotros. Hermanos, eso no es fácil. Pero con la gracia de Dios debemos obedecer su palabra. Primera de Pedro, capítulo 5. Sabemos que nadie va a cumplir esta exhortación de Pablo aquí en Filipenses a la perfección. Pero si tan solo estuviéramos esforzándonos, hermanos, cuánta bendición nos traería como iglesia. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, pero después dice, y todos sumisos unos a otros. Eso no te excluye a ti, eso es un deber para todos nosotros. Hay un sentido, hay una manera en el que todos debemos estar sometidos los unos a los otros. Los miembros a los pastores a los miembros, los pastores los unos a los otros, los miembros los unos a los otros, la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Hay un sentido, tal y como enseña Efesios capítulo 5, donde debemos someternos, sujetarnos los unos a los otros. Hay un sentido cuando todos le debemos algo al otro. Hay un sentido en donde nosotros debemos respetar los derechos del otro.
Hay un sentido donde nosotros debemos someternos y ponernos debajo del otro. Hermanos, el cómo, eso lo voy a dejar a tu conciencia y a la operación del Espíritu de Dios en un sentido. El tú saber que hay momentos y ocasiones en el que todos vamos a estar sujetos y sumisos los unos a los otros. No tenemos el tiempo para ampliar en este asunto, pero eso implica, eso amerita, eso va a traer como consecuencia el que para tú cumplirlo debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Si no, sería imposible nosotros estar sumisos los unos a los otros. Sería imposible. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a acuerdos como iglesia y tenemos nuestros reglamentos y nuestros estatutos. Si nosotros no andamos conforme a estos estatutos y reglamentos, es porque no estamos siendo sumisos los unos a los otros. Sea quien sea en la iglesia, sea quien sea. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tu preferencia, los demás. En cuanto a honra, la honra que se le debe a las personas, tú le vas a ceder la honra al otro. Si hay algo en el que te puedes destacar, tú vas a atender, si estás creciendo en humildad, a que la honra se la lleve otro. Saber desaparecer delante de la figura de alguien más. Y quizás estás allí en tu casa y están haciendo un proyecto, los hijos, y tú estás por competir con el otro para ver a quién le dan un premio que papi dijo que se lo iba a dar para el que hiciera más de aquello o de lo otro, el que tuviera más organizado esto o lo otro. Bueno, no es que tú no obedezcas lo que te está diciendo, pero en cuanto a honra, tu anhelo va a ser que se la lleve otro. Que el otro se destaque por ser bueno, que el otro se destaque por ser obediente. Tú mismo siendo obediente, tú mismo queriendo agradar a tus padres. Pero no hay una competencia malsana, una vanagloria, ni un egoísmo por tú llevarte toda la gloria. Que la gloria se la lleve otro. Y eso lo podemos aplicar a todos los ambientes y todas las esferas en las que nosotros nos desenvolvemos. Poder nosotros conducirnos de tal manera que anhelar que otro se lleve la gloria. Porque a las personas lo que les gusta, y ustedes saben, es poder encontrarse en la foto, en el periódico, cuando están entregándole el premio. Yo le quiero dar las gracias a todos, porque ¿sabes? Todos colaboraron, fulano y fulano, pero ellos quieren llevarse su gloria, que les tiren su foto y los demás, hermanos. Nosotros debemos tener cuidado con esa actitud. Debemos tener cuidado, y sobre todo en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia, hermanos, todos debemos estar involucrados. Todos debemos estar trabajando en algún ministerio apoyando la vida de la iglesia. Si el que tiene fe, el don de fe, orando por todos los ministerios de la iglesia, etcétera. Pero todos trabajando en armonía para que Cristo se lleve toda la gloria. Todos trabajando, esforzándonos para que no se llame la atención sobre una figura, sobre mi figura, sino sobre Cristo. Pero en cuanto a honra, en algunas ocasiones, que mi hermano se lleve la honra y no yo. Y si todos estuviéramos viendo así, ¿qué pasaría? Es como lo del cuento de no pase usted, no pase usted, pase usted. Debe ser algo así en el sentido de la unidad de la iglesia. Poder nosotros preferirnos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo opera la humildad en nosotros, ayudándonos a cooperar con la unidad de la iglesia? Bueno, en primer lugar, la humildad eleva la visión que tenemos de los demás. Pero Pablo añade otra forma en que la humildad trabaja en nosotros, y está en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, la humildad eleva la visión que tenemos de los demás, y aquí en el versículo 4 Pablo nos dice que la humildad nos mueve a olvidarnos de nosotros mismos. La humildad nos mueve a olvidarnos de nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense que Pablo no está asumiendo que debemos descuidarnos. Pues sí, que yo no me voy a cuidar, mi salud, ni nada. No es eso lo que está diciendo. Dice, sino mirando también por lo de los otros. Porque Pablo asume que vamos a estar bien ocupados en lo nuestro. Bien ocupados en lo nuestro.
Pero Pablo hace un llamado aquí y dice, la humildad nos va a llevar a olvidarnos de nosotros mismos. A olvidarnos de nosotros mismos. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nosotros sabemos muy bien lo que es buscar nuestros propios intereses. No necesitamos explicación. Nosotros dedicamos nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo para buscar nuestro propio bienestar, nuestra prosperidad. Y lo que Pablo está diciendo es que debemos canalizar nuestras energías, dinero y tiempo para el bienestar de nuestros hermanos. Y así como un río se divide y alimenta 2 lagos, así nuestros esfuerzos no deben desembocar solamente en nuestro propio lago para que se haga bien grande y hondo, sino también en el lago de los demás. Esfuerzos nuestros dedicados exclusivamente, conscientemente, para que el otro sea beneficiado y no yo. ¿Qué tanto tú piensas y dedicas tiempo y energías en cómo puedes ayudar a otro? En cómo puedes dedicarte a beneficiar a otro. Porque siempre estás maquinando. ¿Cómo te vas a beneficiar? ¿Cómo sacas aquí beneficio? ¿Cómo puedes? Ahora, pero ¿cuánto tiempo realmente hay en tu mente maquinando en cómo tú puedes ayudar al otro? Así como tú maquinas para ver cómo vas a hacer crecer tus bienes y tu cuenta bancaria, ¿cuánto maquinas en poder ser de beneficio para otro? Eso es lo que está diciendo este pasaje. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Pero no tengo yo derecho de hacer esto con mi tiempo, de hacer aquello con mi dinero. Hermanos, si vivimos con esa actitud, la unidad de la iglesia es destruida, el testimonio de Cristo en la tierra queda manchado. Querámoslo o no, Pablo estaba observando ese problema en la iglesia de los filipenses. Si cada quien empieza a demandar sus derechos y a decir, yo tengo la oportunidad de hacer esto, lo voy a hacer, sin pensar en los demás, eso atenta contra la unidad de la iglesia. Y la misma diligencia que aplicamos cuando estamos procurando nuestros asuntos es el mismo cuidado que dedicamos a proteger, debemos aplicar para proteger la propiedad y los derechos de los demás, para cuidar los intereses de nuestros hermanos, que dicho sea de paso, son los hijos del mismo Padre Celestial. Los hijos del mismo Padre Celestial. Piensa en esto, mi hermano. Tus hermanos aquí en la iglesia son aquellos por quienes Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿A ellos tú no estás dispuesto a tenderle una mano de ayuda y a bendecirles? Piensa en eso. Piensa a quién tú le estás negando tu ayuda. Por eso decían los apóstoles, ¿cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios y después ver al hermano necesitado y dice que Dios te bendiga? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y dice el texto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Hay un énfasis ahí. Cada uno, cada cual, es todos nosotros, mirando por lo de los otros. Pero la Escritura aplica este tema de manera muy particular al punto de la libertad cristiana. Primero los Corintios capítulo 10. Pablo ha dicho, el amor no busca lo suyo, en 1 Corintios 13:5, no busca lo suyo, pero aplica este tema de manera muy particular al punto de la libertad cristiana. Versículo 23 de 1 Corintios 10. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es el punto de la libertad cristiana. Hay cosas que yo puedo hacer, Dios no las ha prohibido. Tú tienes la libertad de hacerlas. Ahora, no todo te conviene, no todo edifica. De manera que hay razones para abstenernos de aún hacer uso de nuestra libertad cristiana. Hay razones. Y dice el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Y cómo se aplica esto al asunto de la libertad cristiana? Bueno, hay personas que dicen, yo tengo libertad para hacer lo que sea. Yo tengo derecho a hacer lo que sea. Y si la Biblia no dice que el alcohol es un problema, puedo sentarme donde sea y hacer uso de mi libertad.
Y puede parecer como si fuera uno más de la calle, porque no hay ningún problema, no hay ningún versículo que diga algo en contra de esto. Sin embargo, no pensamos cómo puede hasta afectar una persona que no conoce a Cristo, una persona que ha tenido problemas con esa área, un hermano que está comenzando en la fe y le es tropiezo. Ay, pero entonces yo tengo que acomodar mi conducta y el uso de mi libertad cristiana dependiendo del conocimiento que tengan corto los demás hermanos, o incluso a someterme a la debilidad que tenga otro. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Eso es lo que dice. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ahí mismo es que dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si te dan carne y te brindan algo, cómpralo. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Más, si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Ay, ¿por qué? Porque fue sacrificado a los ídolos. No, Pablo dice, no importa, eso es carne, el ídolo nada es, dice él. Por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. El problema fue el que te dijo que eso fue carne sacrificada a los ídolos, porque esa persona tiene algo en contra de eso. Pero no diga que eso no tiene ningún problema, que eso es carne cualquiera, y que un ídolo nada es. Sí, es verdad. Y si comía esa carne, ¿eso hacía algún efecto espiritual en su vida? No, no lo hacía. Pero Pablo dice que no te la comas por causa de la conciencia del otro. Ay, pero que yo no puedo negar mi derecho. Ninguno busque su propio beneficio, sino también el del otro. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice él, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Pablo sabía cómo razonan las personas. Pero ¿y por qué yo voy a limitar mi libertad? Dice el versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sí, hermanos, tenemos que aprender a buscar el beneficio del otro, aunque tengamos que negarnos nuestra propia libertad cristiana. ¿La Biblia no lo prohíbe? No, la Biblia no lo prohíbe. Pero hay cosas donde debemos pedir sabiduría a Dios para que por su Santo Espíritu podamos nosotros negarnos a nosotros mismos por el beneficio de los demás. ¿Ven cómo entonces el egoísmo y esta falta de humildad afecta a la unidad de la iglesia? Porque si tú empiezas a actuar por tu propia libertad, que tú tienes derecho, que la Biblia no te lo prohíbe, entonces hay hermanos que van a estar resentidos aquí que allá, como dice la Escritura. Y tú vas a ser piedra de tropiezo. A ellos Dios le da directrices, a los que son débiles en cuanto a estas cosas, Dios le da directrices. Pero mientras tanto el diablo va ganando ventaja. Tú que tienes la madurez y la sabiduría, entonces dice, aplícate en no buscar tu propio beneficio, sino también el beneficio de los demás. Romanos 14, versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, en cuanto a la libertad cristiana. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, y estamos hablando aquí de comida, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Pero es que eso no es nada. Es que dice Pablo aquí que no andes conforme al amor si no te puedes aguantar comerte eso. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. La comida no tiene ningún problema. Lo que sí es malo es tú hacer tropezar a otros con la comida.
Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Eso sí es bueno. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Está bien, yo sé que eso no es nada, pero tenla para contigo delante de Dios. Hay cosas que simplemente debemos negarnos a nosotros mismos. Tenla para contigo. Tú eres maduro, tú has entendido la verdad de la palabra de Dios al respecto. Pero no abuses de tu libertad. Actúa con amor en el uso de tu libertad. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Por quién? Por amor a ti. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, el tema de la unidad, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, mi hermano, la unidad con la que Cristo compró en la cruz del Calvario y por la que derramó su sangre, por la que murió a ti para salvarte, la unidad que Él compró en la cruz vale más que el uso de tu libertad. Debemos aprender a no buscar nosotros siempre nuestro propio bien, sino también el de los demás. Y eso mantendrá la unidad de la iglesia. Eso nos mantendrá con una misma forma de pensar y de sentir, dispuestos a soportar las flaquezas de los demás. Así nosotros, soportándolos y perdonándonos los unos a los otros, vamos a echar hacia adelante. Pero no cada quien hablando para su lado. Yo tengo una visión de cómo se vive la vida cristiana y el otro tiene otra visión y el otro... No, así no vamos a echar hacia adelante unos, juntos, unidos. Debemos estar convencidos de esta verdad, con la humildad como un cimiento y como ese elemento imprescindible de la unidad. Hermanos, así es que podemos echar hacia adelante. No cada quien demandando sus derechos. Cada quien demandando sus derechos es lo que están haciendo las personas en el mundo. Y miren cómo lo tienen. Pero es interesante que Pablo también aplica esto en asuntos que tienen que ver con la salvación de otras personas. Pues si yo estoy dispuesto a tenerme de todo, contar que a salvar a otros, hermanos, también debemos nosotros no buscar nuestros propios intereses cuando lo que hacemos tiene que ver con la salvación de alguna persona. ¿Estás tú dispuesto a gastarte en algo para salvar a otros? ¿Qué tú estás haciendo para salvar a alguien? Sí, quizás es muy bueno tú poder dedicarte a ti los lunes o los martes por la noche. Bueno, este jueves voy a hacer tal o cual cosa. ¿Hay algún día en donde tú puedes negarte a ti mismo alguna de tus cosas para tú decir, voy a predicar la palabra de Dios? O vamos a hacer un estudio bíblico en tal lugar. ¡Ay, los viernes, bueno! ¡Ay! Debemos nosotros no buscar siempre lo nuestro, sino también lo de los otros. Y este deber, hermanos, también se va a traducir en oraciones y en acciones por los demás, orando por los otros. Tú no vas a buscar solamente por lo tuyo propio, sino también por lo de los demás. Y orando, hermano, por lo que se debe orar. Porque el asunto no es estar orando por tener un Cadillac del año, ni estar orando por una mansión en Beverly Hills. No, eso no es oración. Orando espiritualmente para que el Señor traiga crecimiento en la vida de mi hermano. Y eso es una oración espiritual. Ahora, pero probablemente tú no lo haces porque tampoco oras por esas cosas por ti mismo. Cuidado si es que no oras por crecimiento espiritual, ni siquiera por ti mismo. Entonces no vas a orar por esas cosas por tus hermanos. Pero no debemos buscar nuestro propio beneficio, sino también el del otro. Y eso nos va a llevar a orar por otros y a actuar a favor de otros. ¿Qué dice la Escritura? Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6. No nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 9 y 10.
Hermanos, en la iglesia no hay aristocracia, no hay grupos de ricos contra los pobres, no hay pedestales de dignidad inalcanzable para los que están en un estrato económico social más alto, ni siquiera para los oficiales de la iglesia. Este capítulo nos enseña a todos nosotros a buscar los bienes y los intereses de los demás. ¿Qué Isaac te está mandando Dios a sacrificar para que busques los intereses de tus hermanos? Y lo que la humildad va a producir en ti es que aun cuando hayas sacrificado a tu Isaac, pensarás que has hecho muy poco por tus hermanos, que todavía falta mucho por recorrer. ¿Y cómo se va a manifestar la humildad en relación con tus hermanos? ¿Cómo es que esta humildad, en términos aplicativos, nos va a llevar a producir esta unidad en la iglesia? Por un lado, la humildad va a afectar la manera en que tú vas a pensar de los otros. Mientras el orgullo te va a llevar a observar los defectos de los otros y estará presto a condenarles sin misericordia, la humildad tiene suficiente trabajo para mantenerte ocupado con tus propias faltas. El humilde sospecha más de su propio corazón que el del de los demás. Ve la fortaleza del pecado en sí mismo. Tiene que velar tanto para que no aflore la maldad en su corazón. Y al mismo tiempo no podrá dedicarse a estar viendo todas las faltas de los otros, porque está ocupado consigo mismo. Sí que es así, pero de sí mismo. Llora y lamenta la frialdad de su corazón, el poco crecimiento y lo infructífero que es. Por eso está inclinado a pensar que los demás son mejores que él. No hay, espera él, nadie tan desprovisto de fervor y de gratitud como él. Y de esta forma, cuando mira a los demás, ve en ellos a alguien que les ha sobrepasado. Y mientras agrava sus pecados y deficiencias, pone por delante de sus ojos lo bueno de los demás. Y si el deber le llama a señalar y a reprender el pecado en alguno de sus hermanos, lo hace con humildad y lo restaura con espíritu de mansedumbre. Lo hace como Cristo reprendió a sus discípulos, que a la misma vez puso una defensa por ellos. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro pensar de los demás, allí se va a manifestar la humildad. La humildad también afectará la manera en que hablas. El lenguaje del orgullo es severo y amargo. El de la humildad es compasivo y dulce. El orgullo habla de las faltas de los otros y hasta los ridiculiza. Pero la humildad habla y lo hace con compasión y con oración ferviente por los otros, si es que habla. El orgullo exagerará un poco los pecados de otros. La humildad hablará poco de sí mismo y si lo hace, procura atribuir toda la gloria al Señor. Cuando hay oposición, el orgullo hablará del asunto y se defenderá verbalmente con espíritu vengativo. La humildad actúa como Cristo, quien cuando sufría no amenazaba. Combatió la enemistad con amor y la persecución con oración. Es la humildad la que dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Y finalmente la humildad también afectará la manera en que tú escuchas. Hablando de que debemos recibir la palabra de Dios con humildad, Santiago nos dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Solo con humildad se puede recibir la palabra de Dios, pero también podemos aplicar lo mismo a cómo escuchamos a las reprensiones de nuestros hermanos. Solo con humildad podemos escuchar la palabra de amonestación y de exhortación de los otros. Todo el mundo preferiría ser mejor el que exhorta y el que amonesta y el que reprende, y no el que es exhortado y amonestado. Pero ¿qué dice la Escritura? Que la persona, el sabio, va a agradecer a la persona que lo amonesta. De manera que si somos humildes, también vamos a recibir exhortación, vamos a recibir humildad. Y eso, si somos humildes, vamos a recibir esta amonestación. Y eso, hermanos, va a contribuir para mantenernos unidos los unos a los otros. Porque lo que queremos es que la iglesia vaya creciendo a la estatura de Cristo, a la estatura del cuerpo de Cristo. Y si ese es nuestro interés, el que nuestro orgullo sea aplastado, no va a ser gran cosa. Pero para eso, hermanos, tiene la humildad que crecer. No podemos inflados mantener la unidad de la iglesia. Sabemos lo que estamos diciendo cuando lo decimos, pero que el Señor mejor nos pinche y nos desinfle antes que por causa de nosotros la iglesia sufra en su unidad. Que el Señor nos dé gracia para individualmente desarrollar esta gracia. Que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo, no buscando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Vamos a orar.
Señor y Padre nuestro, cuando nosotros somos enfrentados por tu Espíritu a verdades como estas, sabemos, oh Señor, lo corto que nos quedamos, que si la iglesia de los filipenses fue digna de ser amonestada, ¿a dónde, Señor, nos encontraremos nosotros? Te damos las gracias por la unidad que tú has concedido a nuestra congregación, pero no somos ingenuos para desconocer las estratagemas del maligno, sabiendo que en el orgullo y la vanagloria, allí está la raíz misma de toda división. Y te pedimos encarecidamente, oh Señor, que nos hagas a todos nosotros unánimes crecer en la gracia de la humildad, aprender de Cristo, que es manso y humilde, y que nosotros podamos así preferirnos los unos a los otros, honrarnos los unos a los otros, estimar como superiores los unos a los otros. Padre bueno, solamente tú puedes lograr esto en nuestras almas, y a ti te lo suplicamos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén.